Hola amigos, hoy quería hablarles del origen y la domesticación del gato y voy a basar este video en un libro que se llama En manos humanas. El autor es Richard Francis. Es un libro que habla del proceso de domesticación de un montón de animales como zorros, perros, cerdos, vacas, ovejas, cabras, renos, la familia de los camellos y dromedarios, los caballos y los roedores. Este libro se los voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, el link para que ustedes puedan descargarlo y leerlo libremente. Aunque los gatos y los perros pertenecen al mismo orden dentro de los mamíferos, el de los carnívoros, proceden de dos ramas bastante diferentes. La rama del perro incluye, además de otros cánidos, a osos, mapaches, mofetas, focas y leones marinos. La rama de los gatos incluye, además de otros félidos, a las hienas, las mangostas y las civetas. Quizás lo que más distingue a la rama de los gatos de la de los perros es que los miembros de la rama de los gatos son exclusivamente carnívoros. Su dieta incluye muy poco material vegetal. La especialización relativa de la rama de los gatos es más pronunciada en la familia de los félidos. Los félidos están considerados carnívoros obligados, ya que solamente pueden metabolizar proteínas animales. Hay varios rasgos característicos de los félidos que reflejan su dependencia de la carne. El más evidente es el de sus dientes. Recordemos que todos los carnívoros tienen premolares y primeros molares modificados, especializados para cortar como tijeras, llamadas muelas carniceras. El tamaño de las muelas carniceras en relación con los molares es un buen indicador de hasta qué punto la dieta de un carnívoro se basa en las proteínas de la carne. En los osos, las muelas carniceras son pequeñas y los molares grandes, en consonancia con su dieta, en gran parte vegetariana. El tamaño de los molares alcanza su máximo en los pandas gigantes, que se alimentan exclusivamente de bambú. En los cánidos, tanto las muelas carniceras como los molares son grandes, lo que refleja una dieta relativamente equilibrada entre las proteínas cárnicas y los hidratos de carbono vegetales. En los félidos, las muelas carniceras son todavía más grandes que la de los perros y los molares son realmente vestigiales. Su dentición está tan especializada para cortar que prácticamente no son capaces de masticar. Quizás la mayor innovación evolutiva de los félidos está en sus uñas. Mientras que perros y osos caminan sobre las plantas de los pies, los felinos caminan sobre los dedos, lo que les proporciona una ventaja mecánica para caminar y correr, al alargar la zancada. Pero caminar sobre los dedos plantea un problema de erosión que podría desgastar a las garras. Este problema se solucionó con la evolución de garras retráctiles. Cada garra está controlada por un músculo situado por encima, que al contraerse retrae la garra. Hay otro por debajo que al contraerse suelta la garra. Cuando un felino camina, las garras están retraídas, lo que las mantiene afiladas para el caso en que se hacen necesarias. A diferencia de los cánidos, los félidos cazan casi siempre lanzándose por sorpresa, con un solo mordisco al cráneo, la yugular o la columna, dependiendo del tamaño de la presa. Los músculos de las mandíbulas de los félidos son proporcionalmente mayores que los de los cánidos, por lo que pueden generar una fuerza de mordida mayor, lo que también los convierte en asesinos más eficientes. Solamente existe un felino, el león, que es verdaderamente social y caza en cooperación, aunque los guepardos pueden cazar juntos ocasionalmente. Las otras 35 especies de félidos, incluidos los ancestros de los gatos domésticos, son cazadores solitarios y viven mayoritariamente en soledad. La familia de los félidos inició su fase evolutiva hace unos 35 millones de años, al final del Eoceno. El último ancestro común de todos los félidos modernos vivió en Eurasia hace 11 millones de años y de él evolucionaron 8 linajes distintos. La primera rama de especies se separó hace unos 10,8 millones de años e incluía los grandes felinos del género Panthera, como el tigre, el león, el leopardo,
el leopardo de las nieves y el jaguar, más 2 especies de pantera nebulosa. La rama que incluye al gato doméstico, es decir, el género Felis, se originó hace unos 6,2 millones de años, a finales del Mioceno. Hace 2 millones de años, el gato montés, Felis silvestris, se separó de otros miembros del género Felis. Este es el ancestro salvaje del gato doméstico. Igual que el lobo, el gato montés está muy extendido por gran parte de Eurasia y África. De norte a sur se extiende, desde Escocia hasta la región del Cabo en Sudáfrica. De oeste a este se extiende desde la península ibérica a Mongolia. En esta amplia región evolucionaron 5 subespecies distintas: el gato montés europeo, el gato salvaje asiático, el gato salvaje africano, el gato chino del desierto y el gato salvaje de África Austral. El debate sobre cuál de estas subespecies es el ancestro del gato doméstico duró mucho tiempo y acabó decidiéndose recientemente a favor del gato salvaje africano. El gato salvaje africano es un félido típico en cuanto a estructura corporal, dieta carnívora, vida solitaria y defensa de su territorio exclusivo, factores en los que difiere del lobo. Estos rasgos también hacen que los felinos se presten muy poco a la domesticación y explican en gran parte el camino divergente que tomó este proceso, ya que los gatos prácticamente se han domesticado solos a través del proceso de selección natural. De las 5 subespecies de gatos salvajes, el africano es uno de los que mejor tolera a la gente, pero esto probablemente no fue un factor determinante que decidió por qué solamente esta especie acabó siendo domesticada. En este proceso y su interacción con los humanos influyeron factores históricos mucho más importantes. Durante mucho tiempo se creyó que los primeros gatos silvestres africanos domesticados aparecieron en Egipto, pero recientes hallazgos arqueológicos y genéticos dicen lo contrario. Los resultados genéticos basados en el ADN mitocondrial, recogido en individuos en todo el rango de las subespecies, indica que los primeros gatos salvajes africanos domesticados aparecieron en el Creciente Fértil, la cuna de la agricultura, hacia el año 10.000 antes del presente. Fue aquí donde los seres humanos comenzaron a almacenar cereales. Estas reservas de grano se mostraron vulnerables al ataque de un reciente invasor del norte de la India, llamado ratón común. Para los gatos salvajes de la zona, estos ratones domésticos eran una nueva fuente de alimento segura, así que algunos gatos salvajes empezaron a rondar por los asentamientos humanos. Estos pioneros en el proceso de domesticación no necesitaron que los humanos los incentivaran, pero tenían que superar una gran barrera psicológica. La barrera era el miedo que tenían a los humanos y a otros grandes depredadores, incluidos los perros callejeros que ya estaban domesticados. Solamente los gatos salvajes, que conseguían superar este miedo, podían explotar de un modo efectivo esta nueva fuente de alimentos. Los entornos agrícolas humanos proporcionaron a los gatos salvajes de la zona un nuevo nicho, que requería una serie de conductas diferentes a las que habían necesitado antes, en su hábitat relativamente libre de humanos. A través de la selección natural de la docilidad, un subgrupo de los gatos salvajes consiguió prosperar en este nuevo nicho. Sin embargo, a diferencia de los perros, que también explotaban este nicho, hasta los gatos salvajes más dóciles conservaban su habilidad y sus herramientas de cazadores, adquiridas a través de la evolución previa. Por ejemplo, sus caninos no disminuyeron de tamaño, como sí ocurría con los perros callejeros. Estos gatos relativamente dóciles también podían defenderse contra los gatos salvajes menos dóciles del territorio en cualquier disputa. Y probablemente esto seguiría siendo así mucho tiempo después de que comenzara el proceso de domesticación. La primera prueba de que la relación gatos-humanos había progresado más allá de una conveniencia mutua es una tumba de un gato del año 9000 antes del presente encontrada en Chipre.
Este gato fue enterrado junto a la tumba de un ser humano y estaba orientado en la misma dirección. Los gatos no son nativos de Chipre, así que llegaron de la mano de los hombres. Y dado que los gatos no son buenos polizones, como sí lo son ratones o ratas, se supone que los llevaron deliberadamente. Es más, la tumba del gato hace pensar que ya no estaban confinados a los graneros, sino que tenían una relación más íntima con los humanos. Los gatos caseros requieren un grado mucho mayor de docilidad y una respuesta más activa del ser humano. Tras el momento de la tumba de Chipre hay un gran vacío en cuanto a registros arqueológicos, salvo por un par de dientes hallados en yacimientos en Israel. Una pequeña estatua de marfil de Israel, datada en el 3700 antes del presente, indica que la relación gato-humano se había vuelto cada vez más íntima durante los años intermedios. Los gatos no hacen su aparición en Egipto hasta el año 3600 antes del presente, al inicio del Imperio Nuevo. Aunque los gatos domésticos no se originaron en Egipto, ahí fue donde se llevó la domesticación al siguiente nivel. Durante esta edad dorada egipcia, los gatos aparecían cada vez más en pinturas. En algunas se los ven con collares, a veces comiendo en cuencos, así que algunos gatos egipcios pasaban mucho tiempo bajo techo. Con el tiempo esta conexión real llevó a la veneración por los gatos, hacia el 2900 antes del presente, y luego a ser considerados dioses, en forma de la diosa Bastet. Cuando Heródoto visitó la ciudad sagrada de Bastet, Bubastis, los templos de Bastet estaban llenos de gatos mimados. Aunque ser dioses tenía sus ventajas, también se cobró su precio. Los gatos sagrados eran sacrificados en gran número durante los rituales, momificados al estilo egipcio y enterrados en enormes cementerios para gatos, que llegaron a contener toneladas de restos. Dada la enorme dimensión de los enterramientos de gatos, se supone que en esa época los egipcios debían estar criando activamente gatos domésticos. Aunque Egipto había prohibido la exportación, en Grecia antigua ya se encontraban gatos hacia el 2500 antes del presente. Los romanos se hicieron con el control del delta del Nilo y del resto del norte de Egipto en el 2030 antes del presente. Desde el puerto de Alejandría se transportaban gatos domésticos a todo el imperio en barcos contenedores de grano. Egipto fue durante mucho tiempo el granero del Imperio Romano. Para proteger de los ratones el grano que salía de Alejandría, se metían gatos domésticos en los barcos. Probablemente estos, fieles a su espíritu independiente, abandonaban el barco en puertos lejanos. Hacia el año 1000 antes del presente, los gatos domésticos eran comunes en toda Europa. A América llegarían hasta mucho más tarde. Algunos creen que con los viajes de Cristóbal Colón, o quizás no fuera hasta el 1620. También se supone que llegaron a Australia con los exploradores europeos en el siglo XVII. El avance de los gatos domésticos hacia Oriente también empezó durante el Imperio Romano por las rutas comerciales entre Roma y China. Hacia el 2000 antes del presente ya había gatos en China y en la India. Desde China el gato doméstico se abrió paso por el sudeste asiático continental y luego por muchas islas de la región. Aunque el movimiento hacia el oeste de los gatos domésticos por el Mediterráneo hasta el norte de Europa atravesó zonas con poblaciones de gatos salvajes indígenas, no fue así en gran parte de la ruta oriental. Así, mientras los gatos domésticos occidentales siguieron cruzándose en diferentes grados con los gatos salvajes indígenas, los gatos domésticos del extremo oriente evolucionaron aisladamente. El resultado fue la aparición de varias razas naturales distintivas, como es el caso de siameses, birmanos o korats. Algunas de las razas naturales tienen siglos de antigüedad, pero la mayoría de las razas de gato doméstico son mucho más recientes, desde la segunda mitad del siglo XX. Fue en ese momento cuando los amantes de los gatos se pusieron manos a la obra. Así fueron surgiendo el foal escocés, el gato esfinge, el Aussie cat, el York chocolate, el Burmilia, el Donskoy, el Ragamuffin
y todas las razas que existen en la actualidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el origen y la evolución del gato doméstico. Si les gustó la información, y les recuerdo que les dejo abajo el link para que ustedes puedan descargar el libro completo sobre cómo se domesticaron un montón de animales que nos acompañan. Bueno, si les gustó los espero otro día. Cuídense mucho.